Hola a todos, bienvenidos a Tonos Rosados. Yo soy Mariale y hoy vamos a hablar de Six. Pero antes de empezar, dos disclaimers. El primero es que si no están de acuerdo conmigo o con mis opiniones, es totalmente válido que ustedes tengan sus propias opiniones. Y el segundo disclaimer es que mi reseña y las cosas que yo diga no van en contra personalmente de nadie que haya trabajado en las historias de las que reseño. En este caso, como es un musical, no tiene nada que ver con las cantantes, las personas que forman parte de la banda, los que escribieron este musical, absolutamente nadie detrás de la producción de todo esto, porque yo entiendo que es un chambón, es muchísimo esfuerzo y realmente lo agradezco. Este musical es muy famoso, así que si son fans de los musicales, lo más probable es que sepan más o menos de qué va, pero para la gente que no sabe mucho, les explico. Como sinopsis chiquita, este musical trata acerca de las 6 ex esposas que tuvo el rey Enrique VIII, contado como si fuera un concierto pop en donde cada una de las esposas es una cantante dentro de este grupo y todas ellas quieren ser la cantante principal, y tú, la audiencia, vas a decidir quién va a ser la cantante principal en base a quién tuvo el peor trauma con Henry. En español es Enrique, pero en inglés todo el rato le dicen Henry, entonces yo lo voy a seguir diciendo Henry a lo largo de la reseña. Y también les aviso que a diferencia de los musicales que ya he reseñado, que son mayoritariamente de Star Kid, este musical no tiene tantos diálogos entre canciones. La mayor parte de la historia se encuentra en las letras de las canciones, así que voy a estar un poco resumiendo lo que canten. También, una cosita antes de empezar es que este musical, a pesar de que es histórico y tiene varios elementos basados en la historia, también tiene algunas cositas que se despegan de ella. Entonces, si quieren aprender realmente acerca de la historia de estas 6 esposas y del rey Enrique VIII, les recomendaría que lo averigüen por su propia cuenta. Hay muchas cosas que pueden aprender de aquí, pero también hay algunas cositas que les digo no son tan históricamente verdaderas, así que tómenselo todo con un granito de sal. Oli, solamente quería avisarles que en todo este video no va a haber clips del musical, porque a pesar de que existen por ahí en el internet, si saben cómo buscarlos, no está permitido grabar el musical y mucho menos subirlo a ninguna plataforma como YouTube. Entonces es por eso que he preferido simplemente no usarlos. También quería contarles que justo después de grabar el video, mi amiga viajó a Nueva York y tuve el privilegio de ver Six en persona. Me alegro muchísimo de que hayas podido verlo, así que este video te lo dedico a ti. Ahora sí, continuemos con el video. Empezamos con las 6 chicas cantando Ex-Wives, que es una canción muy buena. Casi todas las canciones acá son muy buenas. En realidad todas son muy buenas, solo que algunas no son de mi gusto personal. Pero me encanta esto, me encanta el inicio, donde cada una básicamente explica un poco de su relación con Henry en base a cómo se desvincularon de él, por así decirlo, y cómo es que ahora todas son sus ex esposas. Primero tenemos a Catalina de Aragón, que fue divorciada, estuvo casada 24 años con él y es muy leal al Vaticano. Después tenemos a Ana Bolena, que fue decapitada y que debido a ella Inglaterra se separó de la Iglesia Católica. Después tenemos a Juana Seymour, que es la única a la que él amó, según sus palabras, y que murió poco después del nacimiento de su primer hijo. La tercera es Ana de Cleveris, que fue divorciada, era una princesa alemana y que Henry no la consideraba tan bonita. Como cuarta tenemos a Catalina Howard, que fue decapitada por ser promiscua fuera del matrimonio. Y finalmente tenemos a Catalina Parr, que lo sobrevivió, o sea, ella vivió y lo vio hasta el último de sus días. Después de que termina su canción, todas las chicas saludan al público y como que nos dan a entender que están en un tour que se llama Divorciada, Decapitada, Viva o En Vivo. Es que en inglés hacen como que un juego de palabras con el corito, entonces podría ser cualquiera de las dos palabras. Básicamente les cuentan a la audiencia que quieren decidir quién va a ser la cantante principal de este grupo en base a quién tuvo la peor experiencia con Henry, y que la audiencia decida luego de escucharlas cantar sus historias. Así que primero empieza Catalina de Aragón contando cómo fue su experiencia con Henry y canta No Way, que me encanta porque mi reina favorita es Catalina de Aragón, y en esa canción explica que cuando cumplió 16 años le enviaron de España a Inglaterra, porque ella era una princesa española, para casarse con el príncipe Arthur. Pero después de haber estado casados no me acuerdo cuánto tiempo, el príncipe Arthur murió y la mandaron a prisión por 7 años. Pero después de esos 7 años la sacaron de prisión para que se case con Henry, el hermano de su esposo fallecido. Y a ella obviamente se le hacía súper raro, pero dice que Henry estaba guapo en esas épocas, entonces estaba dispuesta a ignorarlo. Pasaron 7 años más de matrimonio y ellos estaban tratando de concebir un heredero. Y Catalina cuenta que Henry empezaba a llegar tarde, como que decía que había estado con sus ministros hasta tarde, pero ella no se lo creía, y que una vez le encontró como que el labial en su cuello. Luego
un día Henry le dice que quiere anular su matrimonio. Muda a su amante al palacio y quiere mandar a Catalina a un convento. Y ella obviamente que se rehusó. Cuenta que ella siempre fue paciente en su matrimonio, nunca se enojó con él, siempre mantuvo el control sin importar cuántas veces él mentía y él le engañaba. A pesar de que él tuvo un hijo con otra y que se divertía con una jovencita que ya descubriremos quién es, Catalina nunca se enojaba con él. Y básicamente le dice a Henry que estaría loco si es que ella va a permitir que anulen su matrimonio. Porque parece que ambos tenían que aceptar para que el matrimonio realmente se anule. Entonces dice que Henry usó como argumento el hecho de que había leído en la Biblia que como ella había sido la esposa de su hermano, que nunca iba a poder concebir un hijo, pero ella ya tuvo un hijo, dio a luz a María, su primera hija, pero obviamente no podía ser heredero porque era mujer, pero sí dio a luz a un hijo técnicamente. Y como en la mitad de la canción, Catalina se pone de rodillas y le pide como hipotéticamente a Henry de que por favor le cuente qué es lo que ella hizo tan mal como para merecer todo esto. Ella dice que siempre fue humilde y que siempre fue leal y que se tragó todo su orgullo, así que le diga una sola cosa que hizo mal. Y la canción se pone en silencio, porque básicamente no hizo nada mal, por lo menos según lo que ella nos cuenta en esta versión de la historia. Así que ella dice que no se va a ir a un convento y que no va a aceptar el anulamiento porque él decidió casarse con ella, así que ella va a seguir siendo reina por el resto de su vida, como se lo merece. Termina su canción y las demás reinas empiezan como a cuchichear entre ellas de que había otra mujer en esa época que era como que mucho más importante históricamente, como que fue muy controversial, que cambió la historia y que se robó a Henry de Catalina, y en eso todas señalan a Ana Bolena. Y por si no lo sabían, el corito de su canción se popularizó en TikTok y yo no andaba ni enterada de que era de este musical hasta que lo vi. Bueno, Ana cuenta que creció en la corte francesa, pero que se aburrió de esa vida y que en 1522 arribó en Inglaterra, pero que básicamente fue un flop porque todos los ingleses también eran aburridos y ella buscaba divertirse, quería bailar, no le importaba la política ni nada de esas cosas. Pero cuando conoció a Henry, su papá básicamente como que la empujó a que lo intente con él, básicamente. Dice que Henry le escribía cartas todos los días y ella le respondió una diciendo como que lo voy a pensar, besos, que es el audio de TikTok, que es como que I'll think about it baby, exo baby. Cuenta que justo después de eso se mudó al palacio junto con Catalina, y eso es lo que Catalina mencionó en su canción de que mudó a su amante al palacio. Y Ana básicamente canta de que no se disculpa con nadie, que no se arrepiente de nada de lo que hizo, y que luego de mudarse al palacio básicamente le dio un ultimátum a Henry: si quieres que tengamos tienes que divorciarte de ella, tienes que anular su matrimonio sí o sí y tienes que casarte conmigo. En eso Ana le dice a Catalina como que no te enojes conmigo por ser más bonita. ¿Cómo es que no se ha dado cuenta? Él no quiere estar contigo, deberían... Y que básicamente el país entero la terminó odiando por eso, porque todos amaban a Catalina. Pero ella dijo que solamente era un rumor, que no lo dijo ella realmente. Trataron de casarse de forma religiosa, pero el papa no les dejó, así que Henry terminó volviéndose la cabeza de la iglesia de Inglaterra y fueron excomulgados de la religión católica. Pero que finalmente, una vez que se casaron, Henry empezó a pasar la noche con otras jovencitas. Y Ana, obviamente que se puso celosa e hizo lo mismo. Le cobró con la misma moneda y para causarle celos a él hizo lo mismo con otros hombres. Solo que una vez que él se enteró, se enojó horrible con ella y ella le dijo que no estaría haciendo eso si es que él lo hiciera bien, haciendo alusión a Y precisamente por ese comentario es que Henry manda a decapitarla. Ana Bolena dice que básicamente ya ganó la competencia con su historia porque obviamente es la más trágica y obviamente nadie más le va a ganar. Entonces empieza a tratar de cantar una segunda canción llamada Vestir de amarillo a un funeral, que es algo que históricamente sí sucedió, pero solamente lo entenderías si hubieras tratado de buscar lo que significa, que es lo que yo hice, así que vengo a explicarles. Una vez que Catalina de Aragón falleció, que ella murió ahogada en un río, en el funeral, tanto Henry como Ana Bolena, esto sí es histórico, fueron vestidos de amarillo, lo cual sigue en debate acerca de si eso fue como que en honor a o en desprecio a, porque supuestamente en esa época como que el amarillo en España era un símbolo de respeto o como que algo así, como que significaba algo positivo, pero también podría ser como que una forma de burlarse de que yo no voy a ser negro para tu funeral porque yo no estoy de luto de que te hayas muerto.
Entonces como que me parece que eso sigue en debate, pero eso sí es algo que sucedió. Entonces Ana Bolena en este caso lo está usando como que fue algo que hicieron por desprecio. Pero antes que empiece a cantar su canción, Juana le interrumpe y le dice que ahora es su turno de contar su historia. Y ella canta Heart of Stone, que es una balada, tipo es mucho más lenta, entonces no es de mis favoritas porque no me gusta mucho este tipo de canciones, pero es muy bonita. Y antes de que empiece, las demás se burlan de ella porque básicamente no lo tuvo mal, o sea, de ninguna forma, porque ella sí le llegó a dar un hijo a Henry, que era lo que él tanto quería, y según sus propias palabras de ella, él sí la amó, o sea, fue la única a la que él amó. Y Juana básicamente admite que sí tuvo suerte en su relación con Henry, pero que le hubiera gustado estar ahí para su hijo y verlo crecer y hacer como que las cosas de una madre, como que era lo que más le ilusionaba. Dice que sin importar las debilidades que tenía Henry o todo lo que él le hacía a ella siempre se mantenía firme y siempre estaba ahí, como si su corazón estuviera hecho de piedra, pero no porque era dura, sino porque se quedaba a su lado, porque genuinamente lo amaba, a pesar de todo lo que le hacía. Ella confía en que Henry sí tenía un buen corazón, aunque no solía demostrarlo, y se sentía capaz de aguantar todo, no porque sea débil o inocente o tonta, sino porque genuinamente lo amaba. Y Juana dice que a pesar de que sentía que Henry la amaba, no la amaba realmente. Sabía que si no le producía un hijo o si algo le pasaba a su hijo, su amor desaparecería, pero no el amor de ella. Y luego termina la canción diciendo que espera que su hijo sepa lo mucho que lo amó y que siempre estaba ahí para él, incluso aunque no estuviera físicamente. Y es como que es muy lindo, es muy bonito. Entonces cuando termina la canción, Juana dice, ¿qué es peor que un corazón roto? Y Ana dice, una cabeza. Y lo peor es que tiene razón. Ana de Cleveris, que es la siguiente, básicamente cuenta que Henry ya se estaba quedando sin inglesas con las que casarse, así que decidió expandir sus horizontes y ver más allá. Y decidió pedirle la ayuda al pintor Hans Holbein, que era un pintor que viajaba por todas partes del mundo haciendo retratos de las mujeres más hermosas que veía. Y canta una canción que es House of Holbein, donde básicamente insinúan que el maquillaje o como que las cosas que se hacían para que se vean más bonitas para sus retratos eran muy tóxicas y dañinas para la salud, lo cual históricamente es cierto. Todo con tal de que se vean bien en sus retratos sin importar las consecuencias a largo plazo. Y que Henry terminó eligiendo a Ana de Cleveris como su siguiente esposa luego de solamente haber visto su retrato. Nunca la había visto en persona. Se casaron sin verse y una vez que Ana llegó de Alemania a Inglaterra, Henry se divorció casi inmediatamente de ella porque dice que no era tan bonita como en su retrato. Ahora, históricamente también hay otro debate al respecto porque no sé si esto es tan cierto o si es más como un rumor, pero se dice que Henry trató de imitar las novelas inglesas de la época, que eran como que una mujer que estaba enamorada de un hombre que tenía una relación y el hombre se hacía pasar como que más humilde, como que pobre incluso, y que la mujer igualmente se daba cuenta que era él detrás de esa fachada, por así decirlo, como que lo veía detrás de solamente su apariencia. Y que supuestamente él trató de hacer eso, o sea, verse como más humilde cuando conoció a Ana por primera vez. Pero Ana es alemana, o sea, era una princesa alemana. Entonces, obviamente que no conocía acerca de las historias inglesas y que ella lo rechazó. Y como le dolió en su pobre frágil ego, la divorció. Y dijo que era porque no era tan bonita. Lo que sí es cierto es que Ana era bonita, o sea, era muy bonita. Y empieza a cantar su canción que es Get Down, que es muy buena, donde básicamente cuenta su vida como de forma muy sarcástica porque la vivió muy bien después de que se divorciaron. Dice como que, ay sí, es una tragedia que un hombre 24 años mayor que yo no crea que soy bonita. Es tan triste tener que vivir en mi propio palacio, con mucho dinero. Ay, qué triste es mi vida. Dice que básicamente todos los días hacía lo que ella quisiera, tomaba hidromiel todo el rato, que básicamente es una bebida alcohólica, comía filete de faisán, que es un ave, manchaba sus vestidos que tenían encaje de oro, jugaba croquet todo el día, iba a cazar en sus tierras porque tenía un montón de acres, y que como Henry decía que ella lo había engañado con su retrato, colgó su retrato por todas partes en su palacio porque ella era la reina del palacio y nadie le podía decir qué hacer. Y cuando termina su canción, básicamente dice que se sale de la competencia porque genuinamente no tuvo una experiencia mala con Henry, y las demás esposas empiezan como que a pelearse entre ellas, que no, yo lo tuve peor, no, yo lo tuve peor, no sé qué, no sé cuánto. Y en eso le toca a Catalina Howard y las demás reinas empiezan a susurrar como que, ay, su vida no fue tan importante, o sea, su vida no fue tan relevante como todas nosotras, tipo, ¿qué va a tener que decir? Y ella se burla de ellas con muy buenos comebacks que me da flojera traducir, pero
pueden encontrar este musical, por lo menos en específico, subtitulado en español, si buscan bien en YouTube, si saben lo que les digo. Legalmente aquí no apoyamos la piratería. Solo les recomendaría buscar tutoriales de slime acerca de musicales, porque son muy útiles. Entonces le toca el turno a Catalina y ella empieza a cantar. Y antes de que empiece con su canción, que se llama All You Wanna Do, trigger warning de abuso sexual. Es un tema bastante fuertecito y ella sí lo describe en una forma un poco gráfica, así que si no se sienten cómodos con eso, no hay problema. Salten a esta parte que voy a poner acá y continúen con el video. Básicamente Catalina cuenta de que cuando tenía 13 años tenía un profesor de música que se llamaba Henry Manox, que tenía 23 años y él fue el primer hombre que la... Y que ella en esa época estaba enamorada de él y creía que tenía una conexión, pero él solamente la estaba usando. Después conoció a Francis Dereham, que era el secretario de la duquesa, que también la usó de esa forma. E igual que con su profesor, ella estaba enamorada y creía que tenía una conexión y que él realmente le importaba, y después no. Dice que ella estaba cansada de los chicos, así que decidió tomarse como que un descanso de ellos, y justo ahí conoció a Henry. Él al inicio la hizo dama de compañía y le dio responsabilidades en la corte, y básicamente eso le ayudó a ella y a su familia a posicionarse realmente en la sociedad, y ella creía que realmente había encontrado como que su lugar, que era el palacio. Y luego él empezó a decirle como que todas estas cosas bonitas de que tenía una conexión y de que realmente le importaba, como para tratar de tener Entonces ella lo interpretaba como que era igual que todos los demás chicos que lo usaron en el pasado. Y finalmente se casaron, y Henry tenía un mal temperamento y se juntaba con gente cuestionable. O sea, decía que sus cortesanos le parecían raros, excepto uno que se llamaba Thomas, que era muy buena gente y muy sincero, que siempre estaba ahí para ayudarla y que se preocupaba por ella, y que parecía que genuinamente eran amigos, y eso era lo que ella quería, solamente amigos, nada de conexión, nada de química, simplemente amigos. Pero luego él también la usa de esa forma, y ella se enoja consigo mismo por haber creído que esta vez las cosas iban a ser diferentes, pero que no, que todos siempre quieren lo mismo con ella y no importa qué es lo que ella quiera. Y básicamente ahí termina su canción. Genuinamente es bastante triste. De todas me parece que la pasó bastante mal. Es un tema bastante fuerte, pero la canción es preciosa. Si es que no saben inglés y no van a entender lo que dice la letra, sí les recomendaría que escuchen la canción porque es muy bonita, pero igualmente pueden escuchar el dolor de la situación en cómo canta la última estrofa. Entonces, no se la recomendaría si es que sienten que tal vez este tema los vaya a afectar, pero si sienten que no, entonces tómenlo con pinzas y escúchenlo porque me parece una canción muy linda. En eso le toca su turno a Catalina Parr, que ya es la última, pero ella dice que no quiere cantar porque no deberían estar usando sus traumas para ganar un concurso, y todas las demás reinas le dicen: ay, nomás es porque crees que no vas a ganar, ¿verdad? Ay, es porque crees que vas a perder y porque nosotros somos mejores. Y Catalina dice: ya, está bien, voy a cantar. Entonces ella explica que igual que Henry, ella también estuvo casada varias veces, solo que no decapitó a nadie en el proceso, todos se murieron de causas naturales, y que mientras estaba lidiando con el duelo de que fallecieron sus esposos, tenía que buscar otro esposo porque si no le podían quitar su título de reina por ser mujer. Y justo cuando conoció el amor de su vida, que era Thomas, Henry le dijo para casarse y no podía decirle que no. Así que básicamente le escribió una carta a Thomas terminando su relación. Y lo que canta es una rendición de la carta, donde básicamente ella le dice a Thomas que lo amaba y que le iba a extrañar y que nunca iba a poder superarlo, pero no hay nada que pueda hacer, que ella se había casado 2 veces antes solamente para sobrevivir, y Henry era su única forma de seguir viva, así que nunca tuvo opción, pero que si hubiera tenido opción le hubiera dicho que no a Henry y se hubiera quedado con él, pero como no podía hacer eso, le mandó la carta a Thomas y se terminó casando con Henry. Y dice que ya contó su historia, pero eso no es la historia que ella quiere contar, y cambia la canción y empieza a cantar acerca de sus logros, o sea, las cosas que hizo. Dijo que era escritora, que había escrito libros y salmos, que luchó para que las mujeres puedan estudiar las escrituras de forma independiente, que incluso hizo que una pintora mujer haga su retrato, pero que la historia nunca se va a enfocar en ese lado de ella. Ella siempre va a ser una de las 6 esposas, y sin él todas desaparecen. Todas se dan cuenta de que no quieren seguir haciendo esto porque es bastante triste que la historia no les haya favorecido de esa forma y que no hayan podido contar sus propias historias. Entonces como que se quedan en silencio todas mirando así. Porque
que es como que se quedaron sin show y ya no tienen nada que hacer. Y en eso Catalina dice, ay, si tan solo nos hubiéramos dado cuenta de esto antes, hubiéramos hecho un show irónico donde creamos un concurso falso para demostrar lo horrible que es que nos pongan a todas en comparación y competencia, y que al final todas nos volvamos las cantantes principales contando nuestras propias historias. Y todas miran así y empiezan a cantar. O sea que básicamente ese era su plan desde el inicio. Cantan que aunque en la historia original no tuvieron una decisión, ellos van a reescribir su historia a cómo les hubiera gustado que suceda. Y se dan cuenta que así como ellas solo son recordadas por Henry, Henry solamente es recordado por sus esposas. Catalina cuenta que Henry le pidió casarse, pero ella le dijo que no y se mudó a un convento y se metió en el coro del convento. Ana Bolena dice que usó el poema que le mandó Henry en una de sus cartas para convertirlo en una canción y que ahora se volvió una cantante famosa que también escribe canciones para otros autores como Shakespeare. Juana canta que desde que nació su primer hijo ha tenido muchos más y que su familia sigue creciendo y que tienen una banda llamada los Rolling Stones. Ana de Cleveris dice que se mudó con Hans a la casa de Holbein y le enseñó a todo el mundo cómo festejar y tener un buen tiempo. Catalina Howard dice que rechazó los avances de su profesor de música y ella solita se enseñó a cantar. Catalina Parr dice que encontró las canciones de todas estas maravillosas mujeres y que las invitó para hacer un álbum juntas y que básicamente aquí están y cantan Six, que es la canción final de este musical, y básicamente así termina el musical. Este musical es muy lindo, empezaré esta sección diciendo eso. Y voy a empezar con las cositas que no me gustaron tanto porque son poquitas. Que básicamente la primera es, como ya les mencioné anteriormente, hay unas cosas que necesitas saber de historia como para entender las referencias, como lo de vestir a María al funeral. Entonces hay algunos detallitos que siento que sí faltaría mencionarse de alguna manera en un musical, como para que gente que no sabe nada de la historia de ellas seis lo pueda entender. Y también otra cosita es que se tocan temas fuertes como el abuso sexual, como dije con Catalina Howard, así que no es súper wholesome, cute, bonito, abracito como suelen ser otras cosas que reseño, así que tengan eso en mente si es que deciden ver este musical. Como les digo, pueden verlo todo, solo ignoren su canción si es que sienten que podría afectarles. Ahora sí, pasando a las cosas que me gustan, mi favorita es Catalina Dragón. Si son fans de Six, por favor cuéntenme cuál es su reina favorita abajo, porque ya van 2 personas que conozco que su reina favorita es Ana Bolena y necesito saber si yo estoy en la minoría. También me encanta la actriz / cantante de Catalina de Aragón en el cast original. Siento que le da mucha vibra, como que mucha chispa. Siento que todas las canciones son bops. Como les dije, personalmente no me gustan mucho las canciones que son más lentas porque no es tanto mi estilo, pero en general todas las canciones son muy buenas. Hay algunas que se me han quedado pegadas días en la cabeza. También me encantan los vestuarios que usan. Son muy lindos, son muy brillantes y según lo que vi en un comentario, que no sé si lo encuentre porque creo que tumbaron ese video, todos sus trajes están inspirados en cantantes pop. Por ejemplo, Catalina Howard está inspirada en Ariana Grande, por eso tiene su cola larga. Catalina de Aragón está inspirada en Beyoncé. Juana Seymour está inspirada en Adele y así todas. Y finalmente me gusta porque siento que es una forma muy dinámica y muy entretenida de enseñar historia, porque es bastante complejo, o sea, aprendes un montón de cosas solamente escuchando musical. Sí, siento que faltan detalles para entender referencias, pero en general aprendes un montón, o sea, sales conociendo todo acerca de sus vidas de ellos básicamente. Entonces siento que es una forma interesante de enganchar a gente a que aprendan un poquito más de historia, como también creo que lo hace Hamilton. Le recomendaría este musical a fans de los musicales, obviamente porque siento que es un musical bastante clásico. A fans del pop, de las main girlies, por así decirlo, de las cantantes principales del pop. Si te gustan ese tipo de canciones o ese género, también lo recomendaría porque las canciones son muy así, excepto, bueno, las baladas, pero esas son una excepción. Si eres fan de la historia, o sea, si te gusta la historia, también te lo recomendaría porque siento que es una forma entretenida y diferente de ver la historia. Pero eso sí, no se lo recomendaría a nadie que sienta que la canción de Catalina Howard podría afectarles. Por favor, yo personalmente no se los recomendaría. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este videito y nos vemos en el siguiente. ¡Cuídate!